Buenos días, bienvenidos a nuestra escuela dominical de la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Espero en el Señor de que este sea un buen tiempo para que podamos conocer más su palabra y podamos adentrarnos ya a nuestro octavo mandamiento. Ya hemos pasado mucho tiempo eh, escudriñando los mandamientos de Dios. Eh, Se nos tomó 4 clases hablar acerca del séptimo mandamiento y espero que este octavo mandamiento sea de gran bendición para nosotros, que el Señor pueda traer también consuelo, también pueda traer fortaleza en medio de la situación en la que nos encontramos y que también nos lleve a vivir una vida conforme a su palabra, rogando al Señor de que estas cosas que enseñamos no pasen desapercibidas, sino que puedan ser puestas en práctica para la gloria de nuestro Dios. Entonces yo le invito a que oremos para iniciar nuestra escuela dominical. Amado Señor, nos acercamos a ti como nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, quien envió a su Hijo unigénito a morir por aquellos que tú antes de la fundación del mundo habías decretado la eternidad salvar y darles una familia y darnos un corazón nuevo, limpiarnos de nuestros pecados, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra disposición hacia ti. Gracias, Señor, porque siendo nosotros de una naturaleza tan diferente a la tuya, tú decides adoptarnos. Y esto lo hiciste a través de entregar a tu Hijo Jesús, para que ahora podamos ser aceptados delante de ti. Ahora ya pues no hay condenación, ya no hay pues más temor de que la ley nos condene, porque ya en Cristo hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido recibidos ante el Padre, nuestras vestiduras han sido cambiadas y ahora podemos sentarnos a comer de su mesa y escuchar su palabra para nosotros. Te pido, Señor, que uses este octavo mandamiento para que escudriñes nuestros corazones como hijos, para que nos des esa seguridad y certeza de que somos hijos tuyos, amados por ti, cuidados a través de la providencia y sustentados, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia de hijos de Dios para vivir aquí conforme a ti, oh Padre, te agrada. En ti quedamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entramos a nuestro octavo mandamiento y nuestro octavo mandamiento se encuentra en Éxodo 20:15. En Éxodo 20:15 se encuentra nuestro octavo mandamiento, el cual dice, no hurtarás. Es así de sencillo, no hurtarás. Y quiero contarles una historia que le pasó a un hermano, quien es escritor y hizo el comentario de la Biblia. Se llama el Matthew Henry. Y este famoso autor de este comentario fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. Y entonces él escribió lo siguiente en su diario. Dice, Señor, ayúdame a estar agradecido primero porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. El octavo mandamiento es claro, dice la escritura, no hurtarás.
Y lo que prohíbe directamente este mandamiento es apropiarnos injustamente de lo que no nos pertenece, es decir, de lo que le pertenece a otros. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, del 24 al 25, encontramos cómo el Señor pone un límite para evitar el hurto. Y ese límite lo pone tanto a los hijos de Dios para que sean generosos y den, y aquel que recibe se cuide de querer tener más. Así que el Señor muestra esto en Deuteronomio 23 del 24 al 25, lo cual dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Pero ¿qué revela? Aquella persona que después de haberse saciado quiere tomar más para sí. Lo que está revelando es el pecado de la codicia. Y te has preguntado por qué muchas veces, aun cuando nos sentimos saciados o satisfechos, queremos más. ¿Alguna vez te lo has preguntado? La respuesta de esto es la codicia. Así que el Señor pone límites. En otras palabras nos dice, si ya estás satisfecho, conténtate, punto. Le pone freno a nuestro corazón y al ponerle freno se revela en nosotros el pecado de querer más y poseer más. Y esto se revela bajo muchas excusas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no ha pensado qué pasará si mañana no tengo para comer? Bueno, así que tomaré más alimento, revelando así esto una gran incredulidad y desconfianza ante la providencia de Dios. Pues si nosotros pensamos, ¿qué pasará si mañana no tengo para comer? Entonces no importa, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo? Robando. Pues la verdad es que tengo que comer. Y aquí vemos el espíritu de la ley del Señor. No solamente nos está diciendo que no hurtemos, lo que nos está diciendo al decirnos no hurtarás es que confiemos en Él y en su providencia. Ese es el espíritu o la intención de Dios al mostrarnos en su octavo mandamiento la negativa de no hurtarás. De que confiemos en Él y su providencia. Y qué curioso que este mandamiento se conecta con todo lo que hemos estado viviendo. El propósito que tenemos al estudiar nuestro octavo mandamiento es que nuestro corazón sea uno para con Dios. Y cuando me refiero a que sea uno para con Dios es que no sea un corazón que está dividido entre la codicia y el Señor, entre las riquezas del mundo y nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días vimos la doctrina de la santidad y cómo muchos de nosotros, por no vivir ocupados en la voluntad de Dios, el cual es la santificación, tenemos un corazón dividido, deseando las cosas del mundo y a su vez deseando a Dios, codiciando los placeres de la carne y sirviendo a Dios, creyendo al mundo y siendo incrédulos para con Dios y sus promesas. Para encarar entonces este asunto del corazón dividido, la vida de santidad y nuestro octavo mandamiento, es necesario hablar de la relación que guardamos como creyentes con Dios. ¿Y cuál es esa relación que guardamos como creyentes con Dios? Esa relación es de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y esto es, creo, mis hermanos y hermanas, que es de suma importancia.
porque el gran secreto de la vida cristiana, de la vida como creyentes, está en vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Y cómo Dios nos ve? Como sus hijos. Si nosotros nos hemos visto como pecadores, que no merecemos la gracia de Dios, y hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces hemos sido regenerados, es decir, se nos ha dado un nuevo corazón. Pero también hemos sido perdonados, es decir, hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y hemos sido también limpiados y santificados por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos ahora el poder para obedecer a Dios y amarle. Entonces, si cumplimos con esto, nosotros somos hijos de Dios. El sabernos hijos de Dios cambia toda la perspectiva de la vida y el mundo, y cambia aún toda la perspectiva de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Si el problema del corazón dividido es la falta de una vida de santidad, el problema de no vivir una vida de santidad es que no sabemos quiénes somos para Dios. Si quiere vuelvo y repito esto para que usted lo anote. Si nos hemos dado cuenta que tenemos un corazón dividido y sabemos que el problema de este corazón dividido es la falta de ocuparnos en una vida de santidad, el problema entonces es que no sabemos quiénes somos para Dios. Muchos de nosotros nos vemos envueltos en problemas como robar, y esto no me estoy refiriendo a sumas de dinero grandes, sino robar en cualquier sentido de la palabra. Mentir, utilizar el nombre de Dios en vano, en desobediencia, en preocupaciones, en codicias, y es porque no nos hemos visto por lo que somos ahora en Cristo. Y usted se preguntará, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver el octavo mandamiento con el saberse hijo de Dios? Déjeme decirle que tiene que ver mucho, como me he propuesto a mostrarle a través de esta enseñanza, ya que una vida de santidad es una vida justa y honrada, la cual nuestro Padre que está en los cielos llama a sus hijos a vivir. ¿Acaso quienes son padres no desean que sus hijos sean honestos, trabajadores, amables, que no sean hipócritas, que sus hijos trabajen con fidelidad y sirvan a sus jefes con alegría? ¿Acaso, le pregunto a ustedes, padres, no quieren esto para sus hijos? Yo creo que la respuesta que voy a recibir es que sí. Bueno, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos espera esto de nosotros como hijos? Así que para hablar de este octavo mandamiento, debo empezar por la enseñanza o por la doctrina de la adopción. Una doctrina sumamente olvidada, dejada, que debemos retomar no retomar, sino enseñar para poder mirar cómo es que se aplica este octavo mandamiento a los hijos de Dios. Y quiero entonces que me acompañen a Mateo 6, 19, 24. Mateo 6, del 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El sermón del monte, que es el contexto de este pasaje que acabamos de leer, es predicado a los discípulos de Cristo.
En Mateo 5.1 lo encontramos y Mateo 5.1 nos dice, sentándose vinieron a él, o sea, a Cristo, sus discípulos, y abriendo su boca, ¿quién? Cristo, les predicaba doctrina. Así que el sermón del monte le habla a los cristianos, a los hijos de Dios, a la sal de la tierra, a la luz del mundo. Y al llegar particularmente al capítulo 6, hace referencia a cómo los hijos de Dios deben vivir en este mundo en presencia de su Padre Dios, en una dependencia completa hacia Él, no buscando impresionar a los hombres a través de sus oraciones y ayunos, donde el interés de los hijos de Dios no es impresionar a otros hombres a través de sus oraciones y ayunos, porque lo hacen para su Padre y no para ser recompensados o elogiados por los hombres. Pero también nos habla de los problemas de la vida que enfrentamos como hijos de Dios. La necesidad, por ejemplo, de comer, de tener vestido, y esos son los problemas que, por ejemplo, hoy el pueblo de Dios, sus hijos, está enfrentando. Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción ante esto, ante estas necesidades, ante estas faltas que tenemos? Debe ser entonces conforme a la relación que guardamos con Dios. Por eso este capítulo guarda un interés para nosotros con referencia al octavo mandamiento. Pues cuántas veces como hijos de Dios nos hemos encontrado hurtando la gloria de nuestro Padre con la manera en la que vivimos, buscando el elogio de otros hombres, dando limosnas para ser reconocidos como un hombre o mujeres dadivosos, o tal vez para sentirnos satisfechos con nosotros mismos y desconfiando de Dios y de su providencia al poner su seguridad en los ahorros que conservamos, o en las declaraciones que hace nuestro presidente sobre esta pandemia, o creyendo que tal vez estas cadenas que están corriendo por WhatsApp muy conspiranoicas sobre el fin del mundo, y no confiando en Dios y su palabra. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vivimos de esta manera? Hurtando o robando la gloria de Dios. Así que ahí ya tenemos una conexión con el octavo mandamiento. Porque recuerde que el espíritu de la ley, de este octavo mandamiento particularmente, es mostrarnos que debemos confiar en la providencia absoluta de Dios y no depender de lo que nosotros podamos hacer o podamos lograr, sino depender absolutamente de Dios. Así que para hablar de nuestro sermón y la relación que guarda un hijo con su Padre Dios, es necesario poner la base de esta doctrina de la adopción, ya que muchos pueden estarse preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé si he sido regenerado y justificado? Esto es importante tenerlo claro, ya que se puede tener o una seguridad falsa de ser hijos de Dios, pero la vida que demostramos, que vivimos, es totalmente contrario a lo que Dios dice. O tenemos a otros que sí son hijos de Dios, pero viven con una gran inseguridad, preocupados al extremo por el futuro, teniendo crisis nerviosas por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y como dije antes, muchos creyentes en este momento en el que estamos viviendo están sufriendo de paranoia, de inseguridad y crisis por no estar ocupados en cuanto a lo que Dios llama una vida de santidad. Pero esta vida de santidad no puede ser vivida y ser liberadora si no nos sabemos que somos hijos de Dios. Por eso mi deseo es poderles mostrar a mis hermanos y hermanas qué grandes beneficios y resultados tienen a su disposición al ser hechos hijos de Dios. Por eso quiero empezar respondiendo la pregunta,
¿Cómo puedo estar seguro de que soy hijo? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy hijo amado de Dios? Pero primero miremos los puntos principales de los cuales hoy nos vamos a centrar. Esos puntos principales son dos. El primero es, ¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Anote allí, ¿cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Y espero que esté preparado para apuntar de manera bíblica cómo yo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios. Y dentro de ese punto veremos 4 de esas características que nos van a dar seguridad de que somos hijos de Dios. Y el segundo punto que veremos es la doctrina de la adopción. Y allí veremos 2 puntos. Segundo punto, el primer punto es cómo puedo saber de que soy hijo de Dios. Y el segundo punto es la doctrina de la adopción. Y allí veremos 2 puntos. Así que miremos nuestro primer punto. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Esta es una pregunta que merece ser respondida de manera bíblica, no sentimental. Yo necesito que usted ponga su mente y su corazón y ponga toda la atención posible a la Biblia en cuanto a lo que habla de la seguridad de saber de que soy hijo de Dios. Sé que hay hermanitos y hermanitas que ya por su edad avanzada sienten una profunda inseguridad en cuanto a su salvación por temor a la muerte, y mucho más en estos tiempos. Están temiendo a la muerte. Entonces les da una tosecita y ya creen que tienen gripa, o que ya creen que tienen, el COVID-19. Otros batallan con muchas dudas en su corazón por falta de tener sana doctrina. Y por eso creo que esta pregunta debe ser respondida, merece nuestra atención por causa de la salud espiritual de nuestras almas, por la salud espiritual de nuestras vidas y por la salud espiritual de nuestra iglesia. Así que le invito a que respondamos estas preguntas a través de Primera de Juan, del libro de Primera de Juan. Vamos a la carta de Primera de Juan. Y miremos 4 características para estar seguros de que somos hijos de Dios. Primera de Juan. La primer característica que nos habla la Biblia acerca de esa evidencia de que somos hijos de Dios es creer que Jesús es el Cristo. Esa primer característica de saber de que soy hijo de Dios es creer que Jesús es el Cristo. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 4, del 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí tenemos una gran característica para examinarnos si somos hijos de Dios. Juan, o más bien el Espíritu Santo, está invitándonos a que podamos discernir quiénes son los hijos de Dios de los que no lo son, o a discernir si tú eres hijo de Dios o no lo eres. Y nos dice que la manera en la cual podemos discernir esto es reconociendo a aquellos que confiesan, es decir, que admiten creer que Jesucristo vino en carne, que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces estos, dice la Escritura, son hijos de Dios. Y los que niegan la doble naturaleza de Cristo, es decir, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, no son hijos de Dios. Podemos notar cuál es la pauta que nos habla la Escritura para discernir quiénes son hijos y quiénes no lo son. Y usted se preguntará, ¿por qué creer que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios es tan importante? Porque si no crees que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, entonces no has entendido que el único
que puede salvar es Dios. Y el único que puede hacer un sacrificio por nuestros pecados es Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo. Esta es la base de toda la doctrina. Esta era la ilustración a que apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que había unos sacrificios que hacía el sumo sacerdote y que presentaba? Esa ilustración apuntaba a Jesucristo hecho hombre, muriendo por los pecadores. Y toda esta verdad encierra la obra de la salvación. Fuera de esta verdad no hay salvación alguna. Entonces tenemos aquí la primera característica de ser hijos de Dios, la cual es creer que Jesús es el Cristo. Esto incluye en creer que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Aquí tenemos entonces la primera característica. La segunda característica que evidencia que somos hijos de Dios es guardar y deleitarse en los mandamientos de Dios. ¿Dónde nos dice eso? En Primera de Juan 2, del 3 y 6 nos lo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué declaración tan increíble y qué característica que nos muestra de cómo saber si somos hijos de Dios. Y lo sabemos es porque deseamos guardar sus mandamientos. El conocer a Dios y amarlo radica en guardar sus mandamientos. El mundo no puede y está incapacitado, imposibilitado para conocer a Dios o amarlo. La evidencia externa de que somos hijos de Dios es que participamos de su naturaleza, la cual Él nos da una nueva vida y cambia la disposición para con Él y sus mandamientos, y eso se traduce en obediencia. La evidencia externa es la obediencia a sus mandamientos. Así que la segunda evidencia es que nos deleitamos y guardamos sus mandamientos. Nos lo dice entonces Primera de Juan. Pero aún hay algo más que nos dice el Espíritu Santo, que el verdadero amor de los hijos de Dios radica en qué. ¿Cuál es el verdadero amor de los hijos de Dios? ¿En dónde radica? En guardar su palabra. En guardar su palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí tenemos una comprensión genuina y real del verdadero amor, el cual como base tiene guardar la palabra de Dios. Así que si una persona que diga que ama a Cristo, pero no guarda la mismísima palabra de Dios y no le importa la doctrina, es decir, lo que enseña el Señor en su palabra, es un hombre que no es hijo de Dios. Esta característica es necesaria que la recalque a todos mis hermanos y hermanas, ya que la misma palabra de Dios la expone y lo expone así, que nuestra creencia no está basada en un sentimentalismo, ni mucho menos en un optimismo espiritual. La fe cristiana incluye una profunda seguridad de reconocernos que somos o no hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? Es obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque ahora se me ha dado una nueva vida, una nueva disposición. Antes no tenía esta disposición para guardar y cumplir sus mandamientos. Y esto, por supuesto, va a involucrar sentimientos. Y ese sentimiento es el amor por la palabra.
Y cuando me refiero al sentimentalismo, es porque escuchamos a muchos creyentes decir, a mí solo me importa el amor de Dios y no me importa la doctrina. Y la respuesta que le podemos decir a estas personas claramente es, vamos a este Primera de Juan, a ver qué nos dice. Primera de Juan 3:14. Vamos entonces allí y entonces le podemos decir, el verdadero amor de Dios es guardar su palabra. Así que al decir que no te importa la doctrina, estás despreciando lo que ama el Señor, que es su palabra. No podemos ser cristianos llenos de sentimentalismos. Debemos ser hijos de Dios que por entender la palabra y vivirla, nuestros sentimientos son un reflejo de esa obediencia a sus mandamientos. Aquí tenemos entonces una segunda característica de cómo saber si somos hijos de Dios. La primera de ellas es creer en Jesús como el Cristo. Eso incluye saber de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y la segunda evidencia es deleitarnos y obedecer sus mandamientos. La tercera característica que tenemos aquí es, en Primera de Juan que nos muestra, es que se nos ha dado el Espíritu Santo. Es que se nos ha otorgado el Espíritu Santo. Y mire cómo lo dice Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, vuelve y toca la característica número 2. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Eso es claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El que guarda sus mandamientos. ¿Y Dios en quién permanece? En el que guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Y cómo permanece Dios en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Así que tenemos esa tercera característica, evidencia de que somos hijos de Dios. Y es porque se nos ha otorgado el Espíritu Santo, quien es el sello, quien nos da seguridad de que Dios permanece en nosotros. Es gracias a su Espíritu Santo que nosotros hoy clamamos Abba Padre, el cual ya no nos es lejano, sino que ahora es cercano. Es Padre, con esa conciencia nos podemos acercar a Dios. Entonces nuestra tercera evidencia es que se nos ha otorgado el Espíritu Santo. Y miremos una cuarta evidencia. Esa cuarta evidencia nos dice Primera de Juan que es amor por nuestros hermanos. Amor por nuestros hermanos. Mire cómo lo dice Primera de Juan 3 del 14 al 15. Primera de Juan 3 del 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos, mire cómo el Espíritu Santo nos dice, ustedes pueden saber, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, transgrediendo el sexto mandamiento. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y tenemos otro versículo mucho más fuerte, en Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que tenemos estas características, esta evidencia que nos da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios es el amor por nuestros hermanos en Cristo. Hay un amor sin igual por ellos, por ese pertenecer al pueblo de Dios que es su iglesia. Es así el amor por nuestros hermanos que preferimos estar con ellos que en una reunión con hombres muy intelectuales y famosos. Y la razón de esto es porque precisamente compartimos la misma fe en Jesucristo, que es la primera característica que vimos. Tenemos en común que nos deleitamos en los mandamientos de Dios, la segunda característica que vimos, y que se nos ha otorgado el Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre. Y esa es la tercera característica. Si antes andábamos sin familia y solitarios, Dios nos ha dado muchos hermanos y hermanas. También nos ha otorgado muchas casas.
Y aquí traigo a colación la enseñanza que hemos estado dando los días martes sobre la membresía a las 7 de la noche por YouTube. Y uno de los puntos de la membresía significaba compromiso. ¿Y compromiso con quién? Con nuestros hermanos. Es decir, el hacerme miembro de la iglesia, el Dios hacerme partícipe de su iglesia, es una declaración de confianza y compromiso que yo hago con mis hermanos. Es decirle, ahora hermanos, soy tu responsabilidad y ahora tú, mi hermano, eres mi responsabilidad. Y no puedo dejarme de sorprender con esta característica de los que son hijos de Dios aman a los hermanos. Porque si usted se da cuenta que los cristianos de este tiempo son los más apáticos y distanciados los unos de los otros. Y muchas veces son estos que son apáticos los que hacen reclamos como es que no me llama nadie, nadie está pendiente de mí. Y la pregunta que uno le puede hacer es esto, ¿ustedes llaman? ¿Ustedes llaman a los hermanos de la iglesia para saber cómo están? ¿O cómo va su vida espiritual? Estos ni siquiera son capaces muchas veces de abrir el corazón. Son esos hermanos que tienen conversaciones secas y tajantes con los que son ahora su familia. Y la sorpresa es que se llaman hermanos, pero no se comportan como hermanos los unos a los otros. Son los que sienten más soledad, pero el Señor les dice a ellos, ¿por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes solo? Es lo que le pregunta el Señor. Y en Mateo 19:29, esto es lo que dice, cualquiera que haya dejado casa a su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dice allí que recibirá 100 veces más de lo que ha perdido por causa de Cristo. Es decir, que recibirá el doble de hermanos que perdió, recibirá el doble de familia que perdió, recibirá el doble de casas por la única que tenía y que perdió por amor de Cristo. Esta característica en serio me sorprende porque hay muchos textos que nos hablan de ese amor fraternal que debemos mostrar los hijos de Dios los unos a los otros. Pero vemos a muchos diciendo, no, en esta iglesia no se siente el amor de Dios, no se vive la unidad, nadie se interesa por nadie. Y en parte esta queja tiene mucha validez cuando esa misma persona que lo dice se incluye allí, porque ella reclama de lo que nunca da. O lo exclama porque simplemente es un cristiano o cristiana llena de sentimentalismo que no ha entendido que la unidad que guardamos como creyentes es conforme a la palabra de Dios. Es decir, que si en algún tiempo, por algún tiempo, alguien pareció ser nuestro hermano, pero abandonó la fe bíblica y niega a Cristo, ya no podemos tener comunión con esa persona. Y usted dirá, ay, pero ¿por qué? Bueno, porque como ya oímos por la misma Biblia, lo que nos une, lo que nos hace que nos llamemos hermanos es una misma fe, una misma doctrina y un mismo espíritu. Las características que ya vimos, una misma fe, es decir, en Jesucristo, una misma doctrina, es decir, guardar sus mandamientos, su palabra, y un mismo espíritu, el espíritu que se nos ha otorgado que clamamos Abba Padre. Sin esto no hay unidad, no puede haber hermandad. Y esta característica que debe ser de los hijos de Dios, que es de los hijos de Dios, hoy es la más escasa. Y evidencia que vemos hoy a muchos hombres que quieren pertenecer a una iglesia y ser llamados hijos de Dios sin primero haberse arrepentido, creer en Cristo como su Señor y Salvador y sin someterse a la palabra. Esto no puede ser, esto no puede suceder. Hermanos, lo que a nosotros nos une es una misma fe, una misma doctrina y un mismo espíritu. Y entonces, a raíz de esa verdad que nos muestra, fluye el amor de Dios. Así que aquí tenemos esta cuarta evidencia
de que si somos hijos de Dios es amor por nuestros hermanos en Cristo. Hemos visto entonces 4 evidencias. La primera de ellas es fe en Jesús como el Cristo. Segunda evidencia es deleitarnos y guardarnos y deleitarnos y guardar sus mandamientos. Tercera evidencia es que se nos ha otorgado el Espíritu Santo, y la cuarta evidencia es que tenemos amor por nuestros hermanos en Cristo, y este amor y esta unidad que experimentamos con ellos es por estas 3 características anteriormente dadas. Pero en la Escritura también podemos encontrar muchas más evidencias, como por ejemplo la lucha que puede experimentar una persona, ese conflicto interno en que tenemos entre el espíritu y la carne, y eso nos lo habla Romanos 7. También otra evidencia es querer conocer a Dios, no por las bendiciones, sino por lo que Él es. Pero creo que estas evidencias que vimos en la palabra nos ayudará a despejar las dudas y temores que podemos estar experimentando, y a otros que pueden desengañarlos. Pero no me quiero ocupar de estos que tal vez están desengañando hoy, sino que me quiero ocupar de los que al ver estas características pueden con toda seguridad por el Espíritu que se le ha dado decir yo soy hijo de Dios. Y porque ven estas características en sus vidas. De esos me quiero ocupar. De ese hijo al cual el Padre ama con amor eterno. Así que al ver esto ahora, quiero examinar la doctrina de la adopción, para que el Hijo de Dios despierte a tan grande posición que tiene ante el Padre al ser llamado Hijo de Dios. Es decir, dése cuenta, no somos llamados hijos del presidente o de algún famoso, o eres hijos de aquel que hizo, somos hijos de aquel que hizo los cielos y la tierra, y con el poder de su palabra nos formó desde el vientre de nuestra madre, y te eligió antes de la fundación del mundo, entregando a su Hijo unigénito para que tú fueras adoptado por el Padre y no mueras eternamente, sino que recibas la gloria. ¿Sí ve todo esto lo que yo le estoy diciendo? Así que el que está paranoico, inseguro, pero es hijo de Dios, puede tener toda la certeza y la seguridad de que hay algo que le espera, y es algo glorioso que le espera, más allá de la enfermedad o de lo que está pasando. Así que miremos este segundo punto, la doctrina de la adopción. Al hablar de la doctrina de la adopción, para algunos es desconocida, y para otros esta doctrina ha sido tan distorsionada, que llegan a pensar que todos los seres humanos son hijos de Dios en cuanto se refiere a la salvación. Y quiero empezar dando las características, y empecé dando las características de los hijos de Dios por motivos prácticos, ya que muchos hablan de ser hijos de Dios sin darse cuenta sin darse cuenta de qué es lo que eso refleja. Y otros no entienden que la adopción o el ser llamados hijos de Dios es una consecuencia de la justificación, es decir, del perdón recibido por Dios al haberme arrepentido de mis pecados y haber creído en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. La adopción es una consecuencia de esa justificación, de ese perdón que me he recibido, no por mis obras, sino por pura gracia. Y por pura gracia, siendo yo de otra naturaleza, el Señor me llama a mí hijo. Y teniendo esto en claro, podemos disfrutar del gran ánimo y consuelo que trae para la vida de los creyentes el sabernos hijos de Dios. Y mucho más en estos tiempos, donde uno ve a hermanos en serio sufriendo por lo que está pasando, pero no en un sentido de querer salvar almas, sino totalmente en el sentido de estar preocupados tantos en sí mismos que se olvidan del resto de las personas, se olvidan de su iglesia, se olvidan de que hay unos hermanos que están en necesidad, se olvidan de que hay un pastor que está pendiente cada domingo para que usted reciba la palabra de Dios. Por eso quiero darle los versículos, y espero que al darle estos versículos usted los pueda escribir para después revisar en casa y subrayar esta doctrina, porque esta doctrina es la que
En estos tiempos más se necesita escuchar de que somos hijos de Dios, conforme a esas características que vimos, claro está. Y el primer versículo que vamos a hablar es de Romanos 8 del 14 al 15. Romanos 8 del 14 al 15. Y Romanos 8 del 14 al 15 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este es el primer versículo, Romanos 8 del 14 al 15. Ahora le voy a dar otro versículo, Romanos 22, 23. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos. ¿Y quiénes son nosotros? Esos hijos de Dios dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22, 23. Ahora miremos otro versículo, Gálatas 4, 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este es un gran versículo. Gálatas 4, del 4 al 6. Ahora miremos otro, Efesios 1, del 4 al 5. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos aquí estos 4 pasajes que hemos visto, la doctrina de la adopción. Pero ¿qué quiere decir la palabra adopción según estos textos que hemos visto, que hemos leído? Bueno, la adopción, nos hablan estos textos, es algo que hemos recibido, algo que se nos fue otorgado. Es algo que recibimos para ser recibidos como hijos. Y así lo expresa Pablo en Romanos 8:15. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. También se nos dice en Gálatas 4:5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si notamos que la adopción es recibir algo para ser recibidos como hijos, y esto que recibimos es su Espíritu Santo. Y esa era la tercera característica. Y ese Espíritu Santo, y es gracias a su Espíritu Santo que podemos ser recibidos por el Padre como sus hijos. Esto es la marca distintiva de los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, si antes no éramos hijos, entonces ¿qué éramos? Si antes no habíamos recibido su Espíritu Santo, entonces ¿quién nos poseía? En nuestro texto de Romanos 8, leíamos que teníamos, antes de ser hijos de Dios, antes de ser regenerados y justificados y adoptados, antes teníamos un espíritu de esclavitud, es decir, que éramos esclavos de la carne, del pecado y de Satanás. Y de hecho el Señor Jesucristo en su ministerio fue muy contundente con esto. Y el Señor llama a los que no son hijos del Padre, los llama hijos del diablo. Entonces ahí se responde nuestra primera pregunta. Entonces, si no éramos hijos, entonces ¿qué éramos? Sí éramos hijos, pero éramos hijos del diablo. Y lo llama así porque son esclavos de ¿qué? Del pecado. Juan 8:44 nos dice esto. Ustedes son de su padre. Ah, ¿cómo así? ¿De qué padre somos? ¿Del Padre de los cielos? No, del Padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Éramos esclavos de los deseos de nuestra carne y por ende éramos llamados hijos del diablo.
Por eso se nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, pues antes éramos esclavos de los deseos de Satanás, mas ahora hemos recibido el espíritu que es conforme a Dios, el Espíritu Santo. Antes éramos de las tinieblas y ahora somos de la luz. Así que la adopción viene a significar que hemos recibido el Espíritu Santo. Eso viene a significar que hemos recibido el Espíritu Santo y que ahora se nos ha transferido de una familia a otra. Hubo una transferencia. Estábamos en una familia que era la familia de Satanás, los hijos de las tinieblas, y ahora pasamos a esa familia, los hijos de Dios, a ese pueblo de luz. Antes pertenecíamos a las tinieblas y ahora pertenecemos a la luz. Y podemos notar que hay una relación filial. Mire esa relación. Imagínese usted que el mismo Jesús está diciendo, sois hijos del diablo. Nosotros éramos hijos del diablo. Y aquellos que andan sin Cristo son hijos del diablo. Y imagínese esa relación que es ser hijo del enemigo de Dios, del enemigo acérrimo de Dios y del enemigo acérrimo de los hijos de Dios. Eso es increíble porque que el mismo Jesús esté diciendo esto es fuerte y nos parte el corazón, pero nos lo dice con verdad para que despertemos. Si tú no eres creyente, tú eres hijo de Satanás. Pero más ahora, si tú eres creyente, a ti se te han transferido a una relación familiar con Dios como padre e hijo. Ahora tienes esa relación. Y hago esta observación porque nuestros textos están enmarcados en esa relación, es decir, de intimidad y comunidad. De hecho, el Hijo de Dios es el que entiende más que nadie el valor de poseer y pertenecer a la familia de Dios, que es su iglesia, aquí en la tierra. Estos términos el Señor los pone para que podamos ver la cercanía que tenemos con Él como Padre y la relación que guardamos con su pueblo. Podemos con toda seguridad, sin equivocarnos, decir que la adopción es, como lo llama Gruden, que es la adopción, es la acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembro de una familia. Es la acción de Dios, mira allí, que nos hace partícipes, nos hace miembros de una familia. Y quien no quiera aceptar la familia de Dios no puede ser reconocido como hijo de Dios. La ausencia de amor de Dios que experimentan muchos es porque no quieren ser reconocidos dentro de una familia. Y esto lo hablo para los que son creyentes. Muchos dicen, pastor, hermanos, yo no experimento el amor de Dios en mi vida. Y uno le puede preguntar, ¿y cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Los llamas, los buscas? ¿Estás pendiente de ellos? No, pastor, no, la verdad a mí eso no me gusta. Estas personas no quieren pertenecer a la iglesia. Aquella falta de amor que experimentan, aquella profunda soledad que sienten entre pecho y espalda, aquella falta de gozo que no tienen, es porque no desean, esa falta de gozo que tienen es porque no desean tener una relación personal con Dios y con su pueblo. Y no se dan cuenta que se están robando a sí mismos los beneficios que reciben al ser puestos en la familia de Dios. Y el problema de esto radica en que estas personas no se han visto como hijos, no se han visto como hijos. Vemos entonces que la adopción significa que es la acción misma de Dios de que nos pone en una familia, nos hace parte, nos hace miembros de una familia y por eso nos llama hijos. Ahora, tras ver la adopción vemos que eso alude a ser hijos. Y en la escritura tenemos esa palabra usada en diferentes contextos para diferentes personas, la palabra hijo. Y la palabra de Dios muchas veces se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y la singularidad de
Jesucristo radica en ese pronombre el Hijo de Dios. Él, ese pronombre, Él, mostrando que Jesucristo es único Hijo de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? De que Él procede del Padre, que Él posee su misma naturaleza siendo igual a Dios. Así que esa palabra hijo es aplicada en contextos particulares a personas particulares. Y cuando tenemos esa claridad y cuando entendemos eso, entonces vamos derribando errores que por mucho tiempo se han promulgado. Y aquí tenemos esa promulgación de que la adopción quiere decir que somos iguales a Jesucristo. Eso es un error. Eso es un error garrafal. La Escritura nos enseña que hay hombres y mujeres que son llamados hijos de Dios porque han sido objetos de la gracia salvadora, y gracias a esto la palabra hijo se aplica en ese sentido, pero de adopción. Así que no podemos decir de que somos iguales a Dios o que al ser adoptados venimos a ser como Dios o como su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo de Dios que procede del Padre y posee su misma naturaleza. Él es Dios hombre. Nosotros no poseemos tal naturaleza de Jesucristo. Al recibir tal adopción no nos hacemos dioses. En eso es profundo y claro el sentido de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros venimos siendo hijos de Dios por adopción, por adopción. La diferencia abismal entre el unigénito Hijo de Dios y nosotros es que Jesucristo procede, viene del Padre y posee su misma naturaleza. A diferencia de nosotros, es que somos semejantes a Dios, mas Jesucristo es igual a Dios. Hay una diferencia entre semejanza e igual. Semejanza es algo que se acerca, que se aproxima. Nosotros nos aproximamos, eso lo vemos en el Génesis. En Génesis cuando nos dice a nosotros de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción y no venimos a ser igual a Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado de la mentira que se propaga al decir que al ser adoptados hijos de Dios, entonces nos volvemos idénticos al Señor Jesucristo. Oiga bien, no nos hacemos dioses. Y cuando usted escuche eso, huya de allí, corra de allí. Eso va a distorsionar todo lo que la Escritura dice. Y eso es una profunda herejía, porque el único que es Dios, hombre, es Jesucristo. Y nuestro mismo Señor Jesucristo se cuidó en dejar registrado tal diferencia. Lo vemos en Mateo 6:8. Si quiere apunte ese texto, Mateo 6:8 nos dice, vosotros pues oraréis así. Mire que el Señor le está diciendo a sus discípulos y no se incluye. Y le dice a sus discípulos, vosotros oraréis así. Y nos preguntamos por qué Jesucristo nos incluyó. ¿Por qué dijo, vosotros oraréis así? Él nos incluyó porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Hay una diferencia. Y quiero que mantenga esa diferencia. Así que estamos derribando errores. Ese error que acabamos de ver es que la adopción no quiere decir de que somos iguales al Hijo unigénito de Dios. La adopción no quiere decir de que seamos iguales al Hijo unigénito de Dios. Y ese segundo error que vamos a destruir por la misma palabra de Dios es aquel error que se ha levantado y que muchos cristianos han pronunciado con su propia boca, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, no. No todos somos hijos de Dios. Pero también en la Escritura encontramos a los hijos a referirse a la Escritura. Esa palabra hijos está en el contexto muchas veces en la palabra criaturas. Y aquí caemos en el error
al no tomar los pasajes en su contexto, creemos entonces que hay una paternidad de Dios universal y una hermandad universal. ¿Y esto quiénes lo creen? Lo creen los católicos y muchas denominaciones carismáticas lo creen. Pero como ya distinguimos por la misma palabra de Dios que los que son hijos de Dios son aquellos que han recibido el Espíritu Santo, que lo han recibido. No porque se digan, sino porque lo han recibido, por gracia lo han recibido. Y estos se distinguen porque tienen una fe en Jesucristo y porque desean guardar los mandamientos de Dios y su palabra. ¿Y por qué más? Porque aman a sus hermanos. Los pasajes que han tomado mal para decir de que hay una paternidad de Dios universal en un sentido salvífico son, por ejemplo, Hechos 17:24. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mira lo que nos está hablando de creación, de que Él es Dios el creador. Y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres, de una sola sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no estén lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y comemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estos que promulgan de que todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos se han pegado a este texto y de la frase exclusivamente al final que dice, porque linaje suyo somos. Esta es la frase que muchos han utilizado para afirmar de que hay una paternidad universal y que todos somos hermanos y hermanas, como si se refiriera a una relación salvífica. Pero el pasaje no nos está hablando de tal clase de relación. Más lo que nos está mostrando es la relación que Dios tiene con sus criaturas. Es esa la relación. Y dice que todos procedemos de una misma sangre, de Adán y Eva. Y al utilizar Pablo la frase de aquel poeta, porque linaje suyo somos, es porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, pero que por causa del pecado tal imagen quedó que distorsionada, y la relación filial que guardábamos antes de la caída con Dios en Adán y Eva, esta se rompió, se rompió. Así que este versículo no nos está hablando de esa paternidad universal, más bien Dios nos está diciendo que Él tiene una relación como Señor y Creador de todo con sus criaturas. Y otro versículo que se ha tomado mal es Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Y Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquí Pablo está trayendo una ilustración, utilizando a los padres terrenales para hacer un llamado a la obediencia de que cada criatura le debe a su Creador. Así que estos pasajes nos muestran en la relación que Dios guarda con toda persona por ser su creación, ya que Él es el creador de toda la humanidad y en ese sentido podemos afirmar que Él es el Padre de toda la humanidad simplemente en una relación de creador y no en una relación de salvífica, de salvo, de escogido, de apartado, de adoptado. Queda claro entonces que la escritura nos muestra que hay una relación que Dios guarda con su creación muy distinta a la relación especial que guarda con sus hijos adoptados. Y esto es de gran consuelo. Usted el verse de que hay una relación especial, que usted ya no se acerca al Señor simplemente en esa gloriosa majestad, que uno queda estupefacto y dice, ¿cómo me puedo acercar a Él? Ahora Él te acerca, te limpia por la sangre del Cordero y te llama Hijo de Dios. Por eso debemos ser precavidos y ser verdaderos con esto, ya que no todos son hijos de Dios en el sentido de salvación y redención.
Podemos decir que todos guardamos una relación con Dios por ser criaturas, pero la relación personal y profunda de ser hijos de Dios es sólo exclusiva para aquellos que el Señor ha decidido y ha determinado escoger para que fuesen sus hijos, para que sean sus hijos. Así que hemos visto, mis amados hermanos y hermanas, hemos visto dos puntos. ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios? Eso ya lo aclaramos y vimos 4 cosas. También vimos la doctrina de la adopción. Y vimos en esa doctrina de la adopción que hay 2 errores profundos en los cuales hemos caído. De creer que cuando somos adoptados como hijos, entonces venimos a ser iguales a Jesucristo. Y eso decimos no es cierto. Él es único. Él es diferente a nosotros. Él es totalmente otro. Él es Dios hombre. Y otro error es que hemos creído es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. En el sentido de relación y salvación, no todos somos hijos de Dios. Hay un grupo al que el Señor ama y lo guarda y lo protege y lo sustenta y lo cuida y lo limpia y lo santifica a través de su providencia con todo lo que está pasando. Esto hace con sus hijos. Así que, ¿cuál temor, cuál miedo debe haber en nosotros con todo lo que está pasando? Muchos hoy le están hurtando la gloria a Dios con sus temores, dejándose romper su fe, arrancar su fe de la palabra de Dios, leyendo cosas en el WhatsApp que otras personas mandan acerca de del fin del mundo, cuando es totalmente contrario a lo que muestra la Escritura. Y lo último que puedo decir, aquellos amigos que hoy nos están escuchando, o que en algún momento nos van a escuchar y van a escuchar esta enseñanza, es que si te has dado cuenta de que no eres hijo de Dios, de que eres hijo del diablo y esclavo de tus pecados, no utilices más la paciencia de Dios, no la desgastes. Dios te ha mostrado hoy que no eres hijo. Y yo te ruego que vengas a Cristo. Si tú sabes que no hay un deseo por obedecer los mandamientos de Dios, y que tu misma conciencia en este momento te punza y te dice, no eres lo que creías ser, arrepiéntete, no sigas abusando de la paciencia de Dios. Y agárrate de Cristo, vacía sobre Él tus pecados, porque tú puedes hoy estar pensando, no puedo dejar todo por Cristo. Pero el Señor hoy te dice, como le dijo un día al joven rico, una cosa te hace falta. Y hoy yo te digo, una cosa hoy te hace falta. Y eso que te falta es renunciar a ese pecado de tu codicia que te incita a pecar más y más y a no estar satisfecho. Y con lo que haces no estás satisfecho. Así que arrepiéntete, ven a Cristo en fe y podrás disfrutar de ser hijo de Dios. Con esto, mis hermanos, terminamos. En nuestra segunda parte de este mandamiento, seguiremos hablando acerca de los resultados de ser hijos de Dios. Hay unos beneficios, hay unas grandes bendiciones. Yo espero que usted no se la pierda, por favor. No se la pierda. Esta creo que es la parte más importante para conectarlo con nuestro octavo mandamiento. Así que yo le invito a que oremos conforme a lo que hemos aprendido. Padre, gracias te damos, porque hoy a través de tu palabra nos has dado una profunda seguridad de que somos hijos e hijas tuyas, Señor. Tal vez, Señor, no guardamos tus mandamientos como deberíamos. Seguramente no obedecemos como debemos obedecerte. Y hoy he podido reconocer, Señor, que no me he ocupado de entregarme a tu palabra, de conocer tu palabra, de amar más a tu Hijo Jesucristo.
y veo que mi vida está siendo atormentada por todas estas situaciones que están rodeando hoy al mundo y no he descansado en tu mano paternal, en tu cuidado y tu provisión para conmigo. No he descansado en tus promesas cuando nos dices, Señor, que aún hasta las canas sostendrás a los que son tuyos, sostendrás, eres un Dios que sostiene. Y nosotros hemos hurtado, Señor, tu gloria y hemos desconfiado de ti al poner confianza en nosotros y en esas cosas que leemos. Hemos puesto nuestras confianzas en lo que va a decir el presidente, cuándo es que va a levantar esta cuarentena para poder salir a trabajar y no hemos confiado en ti, Señor. Hoy pido que redargullas la vida de mis hermanos que andan en un profundo temor por todo lo que están pasando y que se arrepientan porque no tienen un Dios y no han recibido un espíritu de temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, el cual pueden confiar plenamente en Dios y tú eres digno de confianza. Y aquellos que hoy nos han escuchado y no son hijos, yo te pido, Señor, que tengas misericordia y que tu paciencia se siga extendiendo para con ellos, pero que ellos hoy no te resistan más, sino que se arrepientan y vengan a ti, Señor, porque tu paciencia tendrá un límite. Y cuando venga ese momento, entonces ellos gritarán, fue muy tarde. Ahora es muy tarde, el Señor te dirá. Hoy es el día de la salvación. Hoy puedes gozar de ser llamado hijo de Dios. Así que te invito a que te reconcilies con tu Creador para ser llamado hijo. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alistémonos para nuestro sermón con el pastor Jaime de nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Yo le invito a que cantemos juntos himnos allí en casa donde usted está y que podamos disfrutar de lo que hoy hemos aprendido. También le invito a que no se olvide de resaltar esos versículos donde está la palabra adopción y que pueda escribir y rayar su Biblia en dar esa respuesta a esa pregunta de cómo sé que soy hijo de Dios cuando se encuentre inseguro y cuando usted no esté viviendo conforme a un hijo. Entonces vaya a esos pasajes en Primera de Juan para que encuentre entonces consuelo en el Señor y ánimo. No siendo más, hermanos, Dios les bendiga y seguimos en nuestro culto.